¿Las plantas sienten o no sienten? Algunas personas dicen que las plantas sienten porque son capaces de reaccionar a su entorno. Por ejemplo, a medida que el sol se va moviendo, el girasol va siguiendo este cambio de ángulo, ¿cierto? Para que los rayos siempre le lleguen de frente. En tal caso podríamos decir que el girasol siente que el sol se mueve o siente los rayos del sol que le llegan en un ángulo distinto y se mueve porque siente al sol. Pero en ese contexto la palabra sentir no está aplicada a un estado de conciencia, más bien una cosa mecánica. Y aquí les voy a explicar con más ejemplos y en el sexto ejemplo vamos a entender a lo que me refiero bien. Entonces, el segundo ejemplo es lo que ocurre con las raíces. Por ejemplo, si yo tengo una planta acá, y acá tengo las raíces, y dejo caer ácido encima de la tierra para que baje y le llegue a las raíces, esa planta nunca más va a desarrollar raíces en esa dirección. Siempre hacia otras direcciones, nunca más hacia allá. Tercer ejemplo, la gravedad. Si yo tengo una plantita que está creciendo chiquitita y la doy vuelta, esa planta va a sentir que la gravedad está en favor de su crecimiento, y como las plantas normalmente crecen en contra de la gravedad, la planta va a hacer esto, va a curvarse y va a comenzar a crecer hacia arriba, pese a que el macetero está dado vuelta. Eso ocurre y se hace bastante en los protocolos de laboratorio para hacer distintas investigaciones con respecto a las hormonas que liberan las plantas. De hecho, yo lo vi cuando estuve en la universidad. Siguiente ejemplo. Hace poco tiempo relativamente que se viene diciendo y que se viene intentando demostrar que los árboles son capaces de comunicarse dentro de un bosque, y de hecho que todas las especies vegetales de un bosque están intercomunicadas. Vale decir, si un árbol se entera de que lo está atacando un hongo o una bacteria o alguna plaga, ese árbol libera un montón de fitoquímicos que va a recibir otro árbol y va a poder prepararse para resistir esta plaga. Siguiendo esta misma base lógica, llegamos al caso de las bacterias o de distintos organismos unicelulares que son capaces de moverse porque tienen flagelos o distintos sistemas de motilidad. Ellos detectan con sensores que tienen en su membrana la presencia de toxinas y se alejan de las toxinas, mientras detectan también la presencia de sustratos o de nutrientes y se acercan al sustrato. Por lo tanto, también podríamos decir que las bacterias sienten la presencia de toxinas y sienten la presencia de nutrientes. Por lo tanto, hasta el momento, si decimos que las plantas sienten, tendríamos que decir también que los protozoos sienten y que en el fondo cualquier forma de vida siente. Con este ejemplo se nos va a aclarar la cosa. Ser humano, si yo estoy caminando y de pronto me hago un tajo, una herida, entonces, independiente de lo que yo sienta acá arriba en mi cabeza, independiente de mi proceso emocional, independiente de que yo quiera o no tener esa herida, o independiente de que yo quiera o no que ahí se desarrolle un proceso de cicatrización, de todas formas se va a desarrollar un proceso de cicatrización. Van a empezar a funcionar un montón de moléculas para tratar de reconstruir esa piel que fue dañada. Vale decir, la cicatrización no es un proceso que dependa de mi voluntad, ni tampoco de lo que yo sienta. Es un proceso derechamente mecánico, y eso es comparable con lo que ocurre en el caso de las plantas y las bacterias. Las bacterias sienten la toxina, o sus sensores detectan la toxina, y la bacteria no tiene la posibilidad de acercarse a la toxina. Se va a alejar porque es una reacción mecánica, es automática. En el caso de las plantas ocurre exactamente lo mismo. Cuando los árboles, por ejemplo, de algún bosque reciben alguna infección por hongos o bacterias, el árbol libera un montón de fitoquímicos que son captados por otro árbol, pero no hay otra opción. No es que el árbol decida eliminar fitoquímicos. El árbol los libera como una reacción mecánica a nivel celular, molecular. No hay un proceso de voluntad, no hay un proceso de sentimiento involucrado. Lo mismo ocurre con el tema de la planta de la gravedad también. Los sensores mecánicos hacen que la planta crezca en contra de la gravedad. No tiene opción. Con el tema de las raíces pasa exactamente lo mismo. Si yo echo ácido, la raíz no va a crecer hacia el ácido y punto. Y con el tema del girasol es lo mismo. Yo creo que ya se entendió, ¿cierto? Entonces, las plantas son capaces de sentir el entorno. Sentir es una palabra que nos queda un poquitito imprecisa, porque en realidad las plantas son capaces de sensar el entorno y reaccionan a su entorno como cualquier cosa que está viva. Todo lo que está vivo en el fondo puede sensar su entorno, y esa es la base de la vida, ¿cierto? Se sensa el entorno y ocurren reacciones a nivel interno. Nosotros también tenemos reacciones mecánicas en nuestro cuerpo, como la cicatrización, la defensa del sistema inmune, no sé, la respiración. Hay un montón de procesos que ocurren en nosotros que no tienen que ver con nuestro sentir emocional, pero sí con nuestro sensar. Si hay mucho calor o hay mucho frío, mi cuerpo va a reaccionar de una forma distinta desde la química, desde las fases moleculares, pero no desde mi estado de conciencia. Entonces, decir que las plantas sienten es un poco impreciso, porque el sentir se atribuye más a un estado de conciencia que al hecho de sensar propiamente tal. Y el sentir, por definición RAE, es un sentir emocional, no mecánico.
Espero que les haya quedado clara la idea. De todas formas, todas las preguntas las pueden hacer abajo del video y yo las respondo en un video de preguntas y respuestas de si las plantas sienten o no, en caso de que fuera necesario, ¿ya? Nos vemos en siguientes videos. Recuerda revisar la lista de reproducción. Recuerda que hacernos veganos es una responsabilidad social y eso lo voy a explicar en el siguiente video. Así que nos vemos. Un abrazo. Chao.